Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Les habla Miss Carolina y en esta oportunidad vamos a trabajar nuestra clase de geometría. El día de hoy vamos a trabajar un tema relacionado con los triángulos. En esta oportunidad vamos a conocer las líneas notables. Para ello ya hemos desarrollado en dos clases anteriores qué significa triángulo, los elementos, sus características principales y su clasificación, que es lo más importante. Muy bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy, no sin antes hacerte recordar que debes tener un lugar apropiado para trabajar. Si tienes alguna duda o consulta, preguntar. Tienes algún compañero que también te puede ayudar o facilitar algún material también, y en eso consiste nuestro trabajo en equipo. Escuchamos, anotamos, prestamos mucha atención a la explicación y complementamos con la guía que recibimos para que podamos tener un aprendizaje lo más idóneo posible, ¿sí? Entonces hoy día vamos a explicarte el propósito de nuestra clase. Hoy día vamos a aprender a reconocer las líneas notables en los triángulos y las propiedades que se derivan de ello, ¿sí? Entonces muy atentos a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, aquí está mi amigo el triángulo que te está saludando esta mañana y le da gusto verte, ¿sí? Vamos a conocer qué son las líneas notables. Dentro de las propiedades del triángulo también vamos a encontrar ciertas propiedades en las cuales nos van a dar un mayor conocimiento de lo que significa resolver ciertos ejercicios en los cuales vamos a encontrar líneas, vamos a encontrar ángulos inscritos o ángulos exteriores, o de repente ejercicios que nos van a parecer un poco más complicados. Para ello es que tenemos que tener conocimiento de estas propiedades y reconocer las líneas notables para saber en qué momento voy a ejecutar cierto ejercicio y bajo qué propiedad, ¿sí? Una de las primeras líneas que debemos conocer es la mediana. Mediana, que deviene del término medio, ¿sí? Cuando me dice medio, me dicen, por ejemplo, halla el punto medio del segmento AD, cuya medida es 16. Entonces, cuando me dicen halla el punto medio, lo que yo voy a hacer es dividir en dos partes iguales ese segmento, ¿sí? Entonces buscaré la medida 8 y eso me indicará el punto medio. Punto medio o centro. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué es lo que significa la mediana dentro del triángulo. Dice que la mediana es el segmento que se traza desde un vértice del triángulo al punto medio de su lado opuesto. ¿Y eso qué significa? Aquí vamos a ver el gráfico y te voy a mostrar. Un triángulo, como tú sabes, tiene tres lados. En este caso AB, BC y AC o CA. Voy a buscar el punto medio de este segmento AC. Para ello ubicaré rápidamente su vértice opuesto, que en este caso es B. Y mediré la longitud desde A hasta C. Dependiendo de la longitud que se tenga, el punto medio será el centro, ¿sí? El centro que divide a ese segmento en partes iguales. Y le voy a poner punto M, ¿sí? Dice que B es la medida con respecto al lado C. Punto medio divide ese lado en dos partes iguales. Ahora, como todo es un triángulo y todo triángulo tiene tres lados, también tendrá entonces tres medianas, las cuales al intersecarse o al cruzarse formarán un punto llamado baricentro. ¿Y cómo es eso, profesora? Bien, lo que vamos a hacer es graficar el triángulo y ubicar a cada quien su mediana. A AB se lo pone el punto C, a BC se lo pone el punto A y a AC se lo pone el vértice B. Voy a ubicar el punto medio de cada quien y al momento de graficarlas, cuando se crucen los tres, yo voy a poder decir que este punto se le va a conocer como baricentro. Entonces vamos a leer aquí las medidas. AN, BM, ¿sí? CP se llaman baricentro del triángulo ABC y ese baricentro le hemos denominado punto G. Muy bien, hemos visto la mediana. Ahora vamos a conocer lo que se llama mediatriz, que también tiene que ver
con medio, ¿cierto? Pero en este caso ya no vamos a partir del vértice opuesto, sino vamos a darle otra connotación. Dice, se llama mediatriz a un lado de la recta perpendicular en el punto medio de dicho lado. Quiere decir que voy a buscar el punto medio, en este caso de AC, y voy a formar una recta perpendicular. Es decir, va a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando suceda eso, estaré indicando que es la mediatriz del lado AC. Y a esto le he puesto L, ¿sí? Y como un triángulo tiene también 3 lados, también se podrán identificar 3 mediatrices correspondientes a cada uno de ellos. Dichas mediatrices se intersectan en un punto llamado circuncentro, ¿ya? ¿Dónde está el circuncentro? Este circuncentro ya no se va a ubicar en el centro, ya, dentro del triángulo, sino afuera. ¿Por qué? Porque esta mediatriz no parte del vértice principal. Entonces todas aquellas se van a prolongar hacia un lado del triángulo, formando 90 grados, recuerda siempre. Y ese centro, el lugar donde se cruzan, donde se intersectan estas 3 mediatrices, se le va a conocer como circuncentro. Y en este caso le hemos denominado O. Ahora, quiero que observes bien aquí también. Estos 3 lados no necesariamente tienen que tener la misma medida, ¿ya? Puede ser que me encuentre yo con un triángulo equilátero en el cual los 3 lados son distintos y obviamente cada una de sus longitudes también van a variar. Recuerda que el punto medio no tiene que ver en este caso con si uno de ellos mide 10, no significa que los otros 2 restantes también midan 10. Hay que tener en consideración que puede ser también un triángulo isósceles o un triángulo escaleno en alguno de los casos, ¿ya? Aquí dice que el punto O, que es el circuncentro del triángulo, en este caso P, Q y R, ¿sí? Se le llama, dice, es un punto interior si es triángulo, es acutángulo, es decir, si es agudo. Es un punto exterior si el triángulo es obtusángulo, en este caso es obtusángulo que está acá. Y es punto medio la hipotenusa si el triángulo es rectángulo. En este caso tenemos un obtusángulo, es por eso que la variación en el cual las mediatrices se ubican fuera del triángulo, ¿sí? Entonces recuerda, mediatriz, punto medio también de uno de los lados, pero tienen que formar 90 grados en relación a la mediana que hemos explicado anteriormente. Ahora lo que vamos a trabajar es la bisectriz interior, ya, bisectriz, bi, también viene de 2, ya. La bisectriz dice de cada uno de los ángulos internos, comprende o significa que vamos a dividir al ángulo en 2 partes iguales, al ángulo. Voy a tomar uno de los ángulos, en este caso B, y lo voy a dividir en 2 partes iguales, dependiendo de la medida del ángulo. Como también te voy a recordar nuevamente, no significa que si este ángulo mide 27 centímetros, todos los demás también. No, tengo que fijarme porque se pueden presentar según la medida de sus ángulos, triángulo, acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Dependiendo de ello, entonces vamos a trabajar lo siguiente. BD es bisectriz interior relativa al lado AC, ¿ya? Entonces aquí hemos medido y hemos dividido en 2 partes y esa es la bisectriz, esta línea que está acá. Lo hemos explicado, creo, en un ejercicio anterior, en la clase pasada, y te expliqué más o menos a grosso modo lo que era la bisectriz en un problema que se presentó. Todo triángulo tiene 3 bisectrices, por supuesto que sí, interiores, los cuales se intersectan en un punto interior llamado incentro. Vamos a observar que entonces aquí está el incentro. Aquí tengo un ángulo B, el ángulo A y el ángulo C. Las bisectrices AF, BD y CE, dice, se intersectan en el punto I. Y a ese se le conoce como incentro, ¿ya? Incentro. Entonces, bisectriz es consiste en dividir un ángulo en 2 partes iguales. Ahora la bisectriz exterior. Si la bisectriz interior estaba dentro del triángulo, el exterior obviamente va a estar fuera. Entonces vamos a ver qué cosa es, en qué consiste. Es la bisectriz del ángulo exterior del triángulo. Vamos a verlo. Oh, mira, acá está.
tenemos un triángulo ABC, ¿sí? Y hemos ubicado el ángulo exterior, en este caso, la parte que está indicando acá con negro, ¿sí? Y hemos medido este ángulo, lo hemos dividido en dos partes iguales y a eso lo estamos conociendo como bisectriz. Dice CH es bisectriz exterior respecto al ángulo C, ¿ya? Respecto al ángulo C. Si tiene, obviamente, ¿ya? Dice el punto de intersección de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior se le llama excentro. Mira, estamos mezclando ya conceptos. Bisectriz, en este caso de A, correferente a AE, bisectriz AE, ¿sí? Y luego tenemos dos bisectrices exteriores, en este caso BE, y la otra CE, ¿sí? A este punto donde se intersectan estas tres bisectrices se le conoce como excentro, no incentro, porque in viene de adentro, de dentro, adentro, y ex viene de afuera, ¿ya? Entonces esta bisectriz exterior me sirve ya para poder desarrollar ejercicios un poco más complejos, ¿ya? Entonces vamos a ir observando detenidamente lo que esto quiere decir. La altura. Cuando alguna vez hemos ido a un centro médico o de repente en la clase de educación física o de matemática, a ver, niños, vamos a medirlos, vamos a ver cuánto están midiendo ahí. Lo que han hecho es usar un centímetro, ¿sí? Y nos han medido nuestra altura. La altura y los han puesto muy pegados a la pared, sin zapatos, bien pegaditos, bien derechitos, y nos han medido desde la punta, desde el talón, desde nuestro talón hasta la punta de nuestra cabeza. Entonces, si te das cuenta, al momento de pararnos nosotros en oposición al piso, hemos formado un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y yo quiero que tú te imagines ese ejemplo. Entonces, la altura lo que representa es el segmento que se traza desde un vértice en forma perpendicular al lado opuesto de su prolongación. ¿Cómo es eso? Aquí está. Imagínate que este eres tú. Y estás paradito, estás derechito, ¿ya? Ese es el pisito. Lo que van a hacer es medirnos cuánto medimos, nuestra dimensión, nuestra longitud. Esa es la altura. No tiene nada que ver con la mediatriz. No, esta parte del vértice opuesto, en este caso B, en dirección a uno de los lados, iba a formar 90 grados. Esta es la altura, BH. La vamos a encontrar siempre como con letra H. BH es la altura respecto a AC. Obviamente que podemos encontrar también otra altura respecto a ABC y otra altura respecto a AB. Claro que sí, porque el triángulo tiene tres alturas, las cuales se intersectan y este punto se denomina como ortocentro. Vamos a verlo acá. Aquí está. Tenemos un triángulo, ¿sí? En el cual hemos hallado sus tres alturas, BH, aquí está, ahí, acá está, 90 grados, CJ, acá está también, y estas al momento de cruzarse, ¿sí? De hacer intersección, se van a cruzar en este punto que le hemos denominado R y a este punto le vamos a denominar ortocentro, ¿sí? Punto, dice, por la naturaleza del triángulo. Si el punto es interior es porque el triángulo es acutángulo, en este caso parece que esa es la situación. Exterior cuando es obtusángulo, bueno, ahorita no tenemos un obtusángulo. Y es punto medio de la hipotenusa si el triángulo es rectángulo. Eso lo vamos a ver luego también, ¿sí? El triángulo rectángulo con los catetos e hipotenusas. Ahora vamos a ver las propiedades de los ángulos formados por líneas notables, ¿ya? A todo triángulo, la medida de un ángulo obtuso está formado por bisectrices interiores de los ángulos. Es igual a 90 más la mitad de la medida del tercer ángulo exterior. ¿Y eso cómo se come? Bueno, no hay mejor manera en este caso que explicarlo con un ejemplo, ¿sí? Un poco más objetivo de lo que eso significa. En todo triángulo, la medida de un ángulo obtuso, ¿sí? Dice formado por las bisectrices interiores, acá está, ese es el ángulo, ya, obtuso. Por las bisectrices interiores significa que aquí hay bisectriz cuando
dividimos un ángulo de dos partes iguales. Acá tenemos una bisectriz, que es esta línea de acá, y acá tenemos otra bisectriz, que es la línea que está acá. Este punto forma un ángulo obtuso, ¿está bien? Y dice entonces que va a ser igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo exterior. En este caso, este de acá. Aquel que no le hemos hallado su bisectriz. A ver, vamos a ver. Aquí está. Triángulo ABC. Y bueno, aquí no se ha notado. Acá está I. Acá está C. Y son las bisectrices interiores de los ángulos AC respectivamente. Lo que yo voy a hacer es hallarlo. Voy a decir 90 grados. Menos este ángulo al cual no le he hallado la bisectriz, ¿sí? Y lo voy a dividir sobre 2. Pero, ¿cómo se resuelve ello? Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y acá tengo yo el ejemplo, ¿sí? Entonces aquí he dividido estos dos ángulos y le he hallado su bisectriz. Entonces, según la propiedad, lo que yo voy a hacer, voy a decir X es igual a 90 más tita todo sobre 2. Ok, entonces diremos que el ángulo tita es igual a 40 grados, ¿sí? La propiedad dice 90 grados más el valor del ángulo que no le hemos hallado la bisectriz, dividido sobre 2, en este caso 40. Dividimos 40 entre 2, nos da un valor de 20. Y finalmente voy a obtener 110 y efectivamente es un ángulo obtuso. Ya es un ángulo obtuso. Entonces mira bien, observa bien y cada vez que tengamos ese tipo de ejercicios en nuestro planteado, en nuestro libro, en nuestro cuaderno, ya sabemos de qué forma vamos a ir dirigiendo el ejercicio, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la siguiente propiedad. Y la propiedad dice que en todo triángulo la medida de un ángulo agudo, ¿sí?, que forma la bisectriz interior de uno de los ángulos y la bisectriz exterior de otro ángulo es igual a la mitad de la medida del tercer ángulo exterior. Muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente. A ver, vamos a ver. Claro, con un ejemplo lo podemos entender muchísimo mejor, ¿sí? Y aquí está. A ver, tenemos aquí un ángulo agudo, ¿ok? Un ángulo agudo. Acá está el ángulo agudo, que forman las bisectrices interiores de uno de los ángulos y la bisectriz exterior. Acá están las medidas de los ángulos agudos, ¿ya? Y la bisectriz de otro ángulo, ¿ya? Entonces vamos a hallar aquí. AF es la bisectriz interior, ¿sí? AF es bisectriz interior del ángulo A. Acá está AF. ¿Está bien? Ese es el interior, bisectriz del ángulo interior. Profesora, pero no llega hasta acá. Sí, pero eso le llamamos prolongación. Vamos a prolongar esta bisectriz. ¿Está bien? Es la primera línea verde que tenemos acá. Luego, CF, aquí está. Esta bisectriz es la bisectriz exterior, ¿ok? ¿Sí? Y lo que dice del ángulo C. Acá está, entonces formamos eso de acá. El ángulo C. Y lo que vamos a hacer es plantear, vamos a coger siempre el ángulo al cual no hemos hallado la bisectriz, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre 2. Ya no lo vamos a sumar con 90, simplemente lo vamos a dividir sobre 2. Vamos a verlo con el ejemplo. Acá está. Tenemos aquí nuestro ángulo. Acá tenemos el ángulo interior dividido. Acá está. Y tenemos acá el ángulo exterior también dividido. Bisectriz en dos partes iguales. Y lo que yo voy a hacer es dividir el ángulo opuesto. En este caso 30. ¿Ya? Todo sobre 2. 30 entre 2 es igual a 15 grados, y eso va a ser el valor que voy a hallar en la parte superior que se va a formar en la intersección de
el ángulo, la bisectriz interna como la bisectriz externa que se forma del triángulo. La propiedad C dice: en todo triángulo, la medida de un ángulo agudo que forma la bisectriz exterior de dos ángulos es igual a 90 grados, menos la mitad de la medida del tercer ángulo interior. ¿Ya? Vamos a verlo entonces. Sí, acá está. Tenemos el triángulo ABC, tenemos bisectriz exterior BE, ¿sí? Son las bisectrices exteriores, el ángulo B y C. Acá tenemos la otra bisectriz. Y este punto de acá, ¿sí? Es donde se intersectan estas dos bisectrices exteriores. Lo que yo voy a hacer es hallar este valor de acá. ¿Sí? Entonces cuando yo tenga estas dos bisectrices exteriores, lo que yo voy a hacer es poner 90 grados menos el ángulo opuesto. En este caso es acá. El ángulo opuesto ya no es B, siempre fue B, ¿cierto? En este caso es el opuesto es A. Theta todo sobre 2. Ahora lo vamos a ver mejor en el siguiente ejemplo. ¿Está bien? Tenemos una bisectriz exterior, otra bisectriz exterior, y ese es el ángulo que nos piden hallar. Ese es el ángulo opuesto al cual no le he hallado ningún tipo de bisectriz. Y lo que voy a hacer es decir, X es igual a 90 menos el ángulo, en este caso, el ángulo es 50, todo dividido sobre 2. En este caso es θ, ¿ya? Y 50 entre 2 es 25, 90 menos 25 es igual a 65. Bien, entonces más o menos hemos trabajado el día de hoy todo lo que tiene que ver con incluso hay más líneas notables, pero son las básicas, las que en este caso nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestros ejercicios. Y mira, el día de hoy hemos conocido la mediana, ¿sí? Que divide a uno de los lados en dos partes iguales y parte desde la bisectriz principal. Tenemos a la mediatriz, ¿sí? Que divide también a los lados en dos partes iguales, pero que forman 90 grados en referencia con respecto a su ubicación. Luego hemos visto la bisectriz interior, que consta de dividir a los ángulos interiores en dos partes iguales, ¿sí? La bisectriz exterior, que consiste en dividir al ángulo también en dos partes iguales. Recuerda que cuando tenemos bisectriz interior se forma el incentro, ¿sí? Cuando buscamos la bisectriz exterior formamos el excentro. Y la altura es aquella línea que parte del vértice opuesto y que forma 90 grados. Y también hemos ido resolviendo ejercicios tipos para poder ir aplicando nuestros conocimientos con referente a las líneas notables. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido la clase de geometría. Espero que les haya gustado, y cualquier duda, cualquier consulta me escriben o nos estamos comunicando por teléfono, ¿sí? O para poder ayudarte a entender los temas que estamos desarrollando. Que tengas una bonita mañana y nos vemos el día de mañana. Chao, chao, cuídate.